Muy feliz sábado, hermanos. Quería darle una cordial bienvenida al culto divino del día de hoy. Y para comenzar quería presentarles quienes van a tener el momento de adoración de esta mañana, el grupo Sattler Hermanos. Luego, Barbie va a estar encargada de la historia especial para los más niños. Y para continuar, Abel Alderete va a tener la primera oración. Luego, el pastor Walter Leú estará a cargo de la meditación de la mañana. A una montaña me enfrento otra vez, por eso estoy llamando a mi Señor. Oh Dios, ven a mi auxilio, te ruego escúchame, te necesito como nunca antes, mi Señor. Hoy es una montaña, a veces un furioso mar, a veces un desierto, para buscar de ti. Solo en tu amor soy fuerte y no hay temor en mí. Hoy es esta montaña para buscar de ti. Lejos de Cristo, creí que estaba bien. Pensé que lo podría controlar, pero debo admitirlo, me postro ante ti. Te necesito y lo reafirmo. Hoy es una montaña, a veces un furioso mar, a veces un desierto, para buscar de ti. Solo en tu amor soy fuerte y no hay temor en mí. Hoy es esta montaña para buscar de ti. Hoy es esta montaña para buscar de ti. Llegó
Hola chicos, ¿cómo están? Feliz sábado. Qué lindo que desde casa podamos encontrarnos para tener nuestra historia especial cada sábado. Y quiero empezar contándoles que cada vez que me toque a mí dar esta parte, vamos a estar repasando de este libro que se llama Dios me ama de 28 maneras, una de las 28 doctrinas o creencias que tenemos como adventistas del séptimo día. Y hoy vamos a empezar conociendo una que a mí particularmente me gusta mucho. ¿A cuántos de ustedes no les gusta recibir cartas así escritas de puño y letra? Saben que hoy en día no es tan sencillo recibir o enviar cartas porque la tecnología ya nos hace usar otras cosas, como por ejemplo el mail o WhatsApp. Ya no nos dejan agarrar un papel en blanco, una lapicera y ponernos a escribir. Pero cuando yo era chica, que no existía el celular, o sus papás cuando eran chicos, nosotros enviábamos cartas así escritas en papel. Y a mí me encantaba enviarles cartas a mis papás y recibir cartas de ellos cuando yo estudiaba lejos en el secundario. Saben que ellos en esas cartas me daban consejos, me decían cuánto me querían y lo mismo yo hacia ellos. Y justamente hoy les quiero hablar sobre una carta muy especial. Es una carta que Dios nos dejó a nosotros. Es una carta que habla del amor que Él nos tiene. Y esa carta importante que les quiero mencionar es la Biblia. Fíjense, si me acompañan, a leer lo que dice 2 de Timoteo, el capítulo 3, los versículos 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios, en su carta escrita en la Biblia, nos dejó manifestado todo su amor y lo que Él espera de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que todos los días poder leer la palabra de Dios para saber qué es lo que Él espera de nosotros. Vamos a hacer una oración, cerramos los ojos, inclinamos el rostro y juntamos nuestras manos. Querido Señor, que estás en el cielo, gracias porque nos dejaste esta carta de amor, la Biblia, para demostrarnos, Señor, cuánto nos amas y también para enseñarnos y para que nosotros sepamos lo que tú esperas de nosotros. Señor, te pedimos por favor que nos ayudes a leerla todos los días para poder aprender de ese gran amor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ahora les quiero mostrar esta Biblia en blanco que yo en la semana se la mandé a mamá o a papá para que ellos la puedan imprimir, y si no tuvieron opción de imprimirla, posiblemente la han podido dibujar en una hoja en blanco. Entonces, mientras escuchamos el sermón, en esta Biblia en blanco ustedes van a tomar un lápiz o una virome y van a escribir su propia carta de amor. Le van a escribir algo que ustedes le quieran decir a una persona. Puede ser un miembro de la familia, o un amigo, o un vecino. Sería lindo que podamos contarles también a ellos en esta carta del amor que Dios tiene para ellos, ¿sí? Así que hacemos esta actividad y escuchamos el sermón. Feliz sábado, hermanos. En este momento de oración voy a pedirles que me acompañen reverentemente. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, estamos muy agradecidos porque un sábado más, a pesar de que no podemos reunirnos en las iglesias, a través de este medio podemos hacerlo. Queremos pedir que estés junto al predicador, que tu Espíritu Santo esté junto a él, que él pueda transmitir el mensaje de la Biblia conforme a tu voluntad. Señor, también queremos dejar en tus manos la situación de cada hermano de iglesia. Tú sabes cómo está cada familia en este momento y queremos pedir que tu bendición y tu compañía estén junto a ellos. Gracias, Señor, porque nos permites disfrutar un sábado más. Gracias porque también nos regalas la vida y la salud y nos proteges en cada momento. Y a pesar de esta tormenta por la cual estamos pasando, queremos pedir que nos ayudes a aferrarnos a ti en cada momento del día. Acompáñanos en este culto, en el nombre de Jesús. Amén. Hola mi querido hermano, ¿cómo estás? Muy feliz sábado, muy buenos días. Gracias por dejarme entrar a tu casa en esta mañana
aunque sea por este medio. Seguramente te estarás preguntando qué es esto que tiene el pastor allí al costado de su escritorio. Bueno, son elementos de limpieza. Sabes que la limpieza corporal tiene mucho que ver con nuestra salud y es importante aprender a cuidar nuestra salud a través de la limpieza corporal. Esto que vos ves aquí es un jabón líquido, sirve para lavarnos las manos. Tan importante hoy, ¿no es cierto?, lavarnos las manos. Se nos aconseja lavarnos las manos permanentemente. Estos elementos son shampoo, crema de enjuague, son elementos que vos conocés, los usamos cotidianamente, ¿no es cierto?, para el cuidado, para el lavado de nuestro cuerpo, para la higiene en nuestro cuerpo, porque, como te decía, la higiene del cuerpo está relacionada con la salud. No por nada el Señor, en su palabra, especialmente en el Antiguo Testamento, deja registrada muchas veces consejos que tienen que ver con la limpieza del cuerpo. Porque Dios sabía claramente que la limpieza del cuerpo, la higiene personal, está muy relacionada con la salud. Pero muy a pesar de estos ejemplos o estos consejos bíblicos que el Señor dejó a su pueblo para que mantuviesen la higiene para evitar las enfermedades, muchas personas en la antigüedad contraían enfermedades justamente por no cuidar la higiene. Mira, quiero compartir contigo algunas cosas que encontré leyendo algunos libros de medicina antigua o algunos libros históricos relacionados con la higiene o la salud. Por ejemplo, se sabe que una de las enfermedades más comunes por la falta de higiene en la antigüedad era la ceguera. Existen registros históricos que destacan justamente que las enfermedades oculares eran una plaga en la vieja Palestina. Y estas enfermedades, dicen algunos registros históricos, eran provocadas fundamentalmente por el exceso de luz, el polvo y la falta de higiene. Qué interesante es saber que en la antigüedad las enfermedades más comunes por falta de higiene eran la ceguera. Y esto está muy relacionado con lo que el Nuevo Testamento nos cuenta sobre la vida de Jesús o los milagros o el ministerio de nuestro Señor Jesús al hacer curaciones o milagros. Vamos a encontrar que la mayor cantidad de casos que el Señor registra como milagros eran curaciones de ciegos. Mirá lo que dice el comentario bíblico El Mundo Hispánico. El comentario bíblico El Mundo Hispano dice lo siguiente: hay más milagros de dar vista a los ciegos entre las obras que Jesús realizó que cualquier otra categoría de sanidad. Hay más milagros entre las obras que Jesús realizó de curación de ciegos que cualquier otro tipo de milagro. Sabemos que Jesús resucitó muertos, curó sordos, paralíticos, pero sin embargo encontramos una tremenda cantidad de casos de personas que recuperaron la vista. ¿Por qué? Debe ser justamente por lo que leíamos antes, los registros históricos, médicos, registros muy antiguos, indican justamente que la ceguera era una plaga en aquella época, porque no acostumbraban a lavarse la cara, a lavarse los ojos. Y es por eso que en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, encontramos muchos registros de casos de ciegos que recuperaban la vista. Quiero contarte hoy el caso de uno de estos ciegos que recuperó la vista. Pero a diferencia de otros casos, este ciego no contrajo la enfermedad siendo grande para que quedara ciego, sino que él nació ciego. Y se encuentra en este hecho que vamos a compartir juntos algo que es maravilloso. Y vamos a descubrir en este hecho de este ciego una costumbre, una tradición que Jesús utiliza para demostrar cosas importantes a sus seguidores.
quiero invitarte a buscar ese pasaje. ¿Sí? ¿Me acompañas? Quiero invitarte a buscar en el libro de Juan, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 9, versículos 1 al 7. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 1 al 7. Voy a darte unos instantes para que puedas encontrar tu Biblia, para que puedas abrirla, para que puedas buscar el pasaje. Juan, capítulo 9, versículos 1 al 7. Dice este pasaje lo siguiente: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie pueda trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con su saliva, y untó los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Encontramos aquí un pasaje que muchas veces puede causarnos a nosotros la impresión de que algo no está bien o no lo estoy entendiendo bien. Y es el hecho de que Jesús utiliza su propia saliva para curar la vista de este ciego. Me encontré muchas veces con personas que me han preguntado: ¿cómo pudo haber sido esto? Y sabes que cuando yo también comencé a estudiar la Biblia, cuando empecé a conocer la palabra de Dios y leí este pasaje, no entendía por qué Jesús hizo lo que hizo. Aquí el Señor utiliza una metodología para curar a este ciego que en nuestro contexto cultural podría resultarnos repulsivo, repugnante. Claro, que te curen con saliva es feo. Yo no sé qué harías vos si un médico hoy te dice: vení, voy a curar tus ojos con saliva, o alguna parte de tu cuerpo con saliva. Yo creo que no durarías ni 2 segundos en ese consultorio, ¿no es cierto? Menos en los tiempos en que hoy estamos viviendo. Porque esto es repulsivo. Sin embargo, dice que Jesús escupió en el piso, hizo lodo y untó los ojos del ciego y lo mandó a lavarse al estanque. ¿Sabés que para los tiempos antiguos esto no era nada extraño? Y quiero contarte algunas cosas que seguramente van a abrir tus ojos en esta mañana para entender este pasaje. ¿Por qué Jesús hizo lo que hizo? Bueno, se sabe que en la antigüedad, y está registrado en muchos lugares, que en la antigüedad se creía que la saliva de un primogénito, de un padre, era favorable para hacer curaciones en los ojos. Fíjate qué interesante, ¿no? Voy a compartir con vos algunos registros históricos. Por ejemplo, lo que en cierto momento registró un rabino de apellido Basra. Y este rabino escribe lo siguiente: hay una tradición de que la saliva del primogénito de un padre es sanadora, dice este rabino. Hay una tradición de que la saliva de un primogénito es sanadora. Por otro lado, la Mishnah, un cuerpo exegético de leyes judías que consolida la tradición judía con el paso del tiempo a través de los siglos, la Mishnah dice lo siguiente: considera la saliva de un primogénito de su padre como un fármaco curativo respecto a las enfermedades de los ojos específicamente. Interesante, ¿no? Lo que la Mishnah dice. Ahora, también encontramos en el Talmud, otro libro importante para las costumbres judías. El Talmud dice lo siguiente:
cuando entre los judíos se presentaban dudas, escucha bien, cuando entre los judíos se presentaban dudas acerca de quién era el primogénito de un patriarca, tomaban la saliva de los que supuestamente decían que eran primogénitos y la ponían sobre las personas que tenían problemas en los ojos. Y la saliva que curaba al enfermo, esa era la del primogénito. Y entonces ese primogénito podía reclamar así la herencia que le correspondía de su padre. Yo creo que Jesús utiliza esta metodología no tanto como un poder curativo o porque tenía poder curativo, sino que Jesús estaba utilizando esta metodología para demostrar a quienes estaban con él que él era el unigénito Hijo de Dios. Al hacer esto ante sus seguidores y su audiencia en ese momento, Jesús estaba demostrando que él estaba reclamando una herencia, la herencia que le pertenecía por ser el unigénito Hijo de Dios. ¿Se entiende? Jesús, al hacer esto y al curar con su saliva, le estaba diciendo: yo soy el unigénito. Más que primogénito, soy el unigénito. Yo soy el Hijo heredero del Padre. Yo soy el Mesías. Y ahora, al poner este pasaje en el contexto de todo el libro de Juan, vamos cerrando la idea, porque Juan, el Evangelio de Juan, fue escrito justamente con el propósito de demostrar que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los capítulos del libro de Juan, del Evangelio de Juan, apuntan a demostrar que Jesús era el Mesías, apuntan a demostrar que Jesús era Dios, apuntan a demostrar que Jesús era divino. Y entonces, si este hecho aparece en el libro de Juan, es justamente para demostrar que Jesús era el Hijo de Dios. En todo el libro encontramos este hecho, este propósito de demostrar que Jesús es divino. Lo encontramos ya desde los primeros versículos del Evangelio de Juan. Y recordad, en cada capítulo del libro de Juan, cada palabra, cada hecho, cada milagro que se registra en el Evangelio de Juan, Juan los utiliza para demostrar que Jesús era el único enviado, el único Mesías, el unigénito de Dios. Así podemos verlo, y quiero mostrarte rápidamente algunos de esos ejemplos. Fíjate lo que dicen estas evidencias claras que tiene el libro de Juan sobre la divinidad de Cristo. Juan, por ejemplo, voy a mostrarte algunos ejemplos, no todos, pero algunos ejemplos muy claros. Juan capítulo 1, versículos 1 al 5. Allí en esos versículos se habla acerca de que el Verbo era Dios y el Verbo era Jesús. Juan 1:12 dice: Jesús es el enviado divino. Juan 1:14 dice: el Verbo se hizo carne. Está hablando de Cristo. Juan 5:17 al 18 dice que Jesús es igual a Dios. En este pasaje, Juan 9:1 al 7, nos estamos demostrando que Jesús hace este milagro para demostrar que era el unigénito de Dios, que Él era el heredero de Dios. Juan 3:16, conocido, se habla del unigénito de Dios. Cristo era el unigénito de Dios. Cristo es un ser divino. Y hay otras evidencias muy claras fuera del Evangelio de Juan. Por ejemplo, Pablo allí en Romanos 9:5 claramente nos habla de que Jesús era Dios. Él dice allí: vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Juan 9:5. Jesús era Dios sobre todas las cosas. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 8, dice claramente: del Hijo se dice: tu trono, oh Dios, es eterno para siempre. tu trono, oh Dios, es eterno para siempre.
La palabra de Dios intenta demostrar la divinidad de Jesús. Y no es poca cosa. Jesús también intentó demostrar su divinidad con muchos hechos. Con el pasaje que estamos estudiando hoy, Jesús intentó demostrar que Él era divino, que era Dios, que Él era el unigénito, que Él era el heredero. ¿Heredero de qué? Heredero del mundo, porque Él es el dueño del mundo, porque Él es el Rey de Reyes, porque Él es el Rey creador, porque Él es tu Rey y tiene que ser tu Rey en tu vida y en la mía. Él vino a reclamar una herencia. Al curar con saliva, estaba reclamando la herencia que le correspondía por ser el unigénito Hijo de Dios. Y esa herencia es el mundo en el que vivimos, robada por el enemigo de Dios. Esa herencia somos cada uno de los que vivimos en el mundo, tomados y robados por el enemigo de Dios. Esa herencia sos vos y soy yo. Y el Señor vino a reclamar esa herencia. Y como tal, el Señor quiere tener lugar en tu vida. Y es categórico reconocerlo a Jesús como divino. Y es diabólico no reconocer la divinidad de Cristo, como algunos tienen por costumbre. Y tal vez el Señor le diría a esas personas que no reconocen su divinidad: pecáis porque ignoráis las Escrituras. Y al ignorar las Escrituras podemos hacer decir cosas que la Escritura no dice. Y una de las cosas que la Escritura dice es que Jesús era Dios. Jesús es Dios. Jesús era el unigénito. Jesús era el Mesías. Y no tiene discusión. Y al comprobar en nuestra vida que Jesús es el Mesías, la importancia que tiene para vos y para mí descubrir que Jesús es el Mesías, es que nos damos cuenta que todo lo que nosotros tenemos, inclusive nuestra vida, le pertenecen a Él. Somos sus mayordomos. Y mayordomo significa que yo estoy sirviendo al Señor con cosas que el Señor me dio. El Señor me dio la vida, el Señor me dio la familia, el Señor me dio lo que tengo. No es mío, es de Él. Todo le pertenece al Señor. Y quiero invitarte en esta mañana a que entiendas que todo lo que tenés le pertenece a Él. Porque el Señor es Dios. Porque el Señor es tu Dios. Ahora, ¿sabes una cosa? Cristo no solo quiso demostrar que era el unigénito de Dios al hacer este milagro, con esa metodología. Jesús también quiso demostrar que era el heredero, como te estaba diciendo, pero no solamente el heredero, sino que también Él era el médico, el gran médico, el único médico. Es interesante porque Jesús era un médico muy inteligente. Y al ser un médico inteligente, provocaba la confianza en el paciente. Y vos sabés muy bien que un médico que se gana la confianza del paciente gana mucho en la batalla por la enfermedad o contra la enfermedad. El paciente que confía en su médico, que sabe que su médico es bueno, que conoce a su médico, ese paciente está más seguro en las manos de ese médico. Y Jesús era un médico inteligente porque lo que Jesús quería hacer era provocar esa confianza en el paciente. Porque al usar esta metodología, que era una metodología reconocida y conocida en los tiempos en que Jesús vivía, porque la misma medicina antigua decía que la saliva del primogénito curaba los ojos. Pero no solamente los registros históricos dicen que la saliva de un primogénito curaba los ojos, también dice que la saliva de una persona importante, un médico reconocido, de una figura importante, política o religiosa, también tenía atributos curativos. Eran creencias de la época, no quiere decir que esto sea así. Y Jesús sabía que esto no era así. Lo que hace Jesús es utilizar una metodología. Pero Jesús no necesitaba de su saliva para curar. Pero Él utiliza la metodología
para que el enfermo, el paciente, confíe. Hay algunos registros interesantes en la antigüedad que nos muestran lo que te estoy diciendo. Se sabía que una persona distinguida, se creía que una persona distinguida, ya fuera médico o político o lo que fuere, su saliva se le atribuían algunas propiedades curativas. Y es más, cuando la saliva de esa persona importante se mezclaba con lodo, con barro, con arcilla, se decía y se creía, y está registrado en los libros antiguos de medicina, que esa saliva adquiría mucho más poderes curativos, más atributos curativos todavía. Así que Jesús utiliza una costumbre para darle confianza al paciente y a quienes lo rodeaban. Hay registros, por ejemplo, históricos que dicen lo siguiente. Tácito, él nos cuenta, un historiador romano, él nos cuenta que en cierto momento cuando Vespasiano, emperador romano, visitó Alejandría, se le acercó un hombre con una enfermedad en los ojos y quería que Vespasiano le mojara la córnea de sus ojos con la saliva, con su saliva. Esto está registrado en las historias de Tácito. Y Plinio, el famoso coleccionista romano, que intentaba coleccionar historias científicas de su época, por supuesto, dedica todo un capítulo al uso de la saliva. Y Plinio sostenía que las enfermedades oftalmológicas podían ser curadas con la saliva de aquellas personas que eran prestigiosas. Creencias de aquella época. ¿Cuántas creencias hay también en nuestros días que se usaban para curar y que realmente no eran métodos para curar, pero sí provocaban la confianza de las personas? Percio nos cuenta que una tía o una abuela piadosa podía curar el mal de ojos o las enfermedades de su familia con su saliva, untando con la lengua saliva en el dedo y mojándole los ojos a los bebés especialmente. Creencias. Y no hay ninguna duda que Jesús utiliza esas creencias, pero las utiliza para dar confianza al paciente. No porque fueran curativas en sí, sino para provocar la confianza del paciente. Porque era lo que se creía. Así que fíjense qué interesante, porque Jesús no solamente estaba diciendo yo soy el unigénito al utilizar esto, sino que él también estaba diciendo yo soy el gran médico. Yo soy una persona importante y mi saliva te va a curar. Porque era una persona importante. Pero te repito, no era la saliva y Jesús no creía en eso. No era la saliva. Jesús no necesitaba de la saliva para curar. Él solo con su palabra, con su poder podía curar. Pero utiliza una metodología para crear confianza. Utiliza una metodología para demostrar que Él era el Hijo de Dios. Creencias de la época. ¿Se entiende, mi querido hermano? Creencias de la época. Ahora fíjate, Jesús era el gran médico y un médico inteligente. Y como enfermos necesitamos de ese médico. El mismo Señor dijo que los sanos no necesitan del médico, sino los enfermos. Cuando Jesús dijo esto, estaba haciendo una separación de personas. Y sabes que existen diferentes tipos de personas. Y Jesús tenía claramente en su mente 3 tipos de personas. ¿Y cuáles son esos 3 tipos de personas? 3 tipos de pacientes. Bueno, primero, los que creen que están sanos y no necesitan al médico. Son todos aquellos que se comparan con otros o que se creen superiores a otros
Y al compararse con otros dicen, bueno, mi vida espiritual no está tan mal. Y lamentablemente estas personas no se dan cuenta que el único problema que tienen es que no están reconociendo que su vida es pecaminosa. Y como no reconocen que su vida es pecaminosa, no necesitan del gran médico. Y espero que no estés en este tipo de personas, que no seas parte de este grupo, porque lamentablemente yo quiero decirte que el que es parte de este grupo no tiene muchas posibilidades de salvación. No tiene muchas posibilidades de salvación, a menos que reconozca sus pecados, que se dé cuenta que él también es pecador y que necesita que el gran médico lo toque. A menos que se dé cuenta que sus pecados hoy están tapando sus ojos y lo están dejando ciego y necesitan que el Señor lo toque. Otro tipo de personas que nosotros encontramos son aquellos que saben que están enfermos, reconocen que tienen pecados, pero no buscan al Señor porque tal vez no quieren cambiar su postura de pecado. Lamentablemente, estas personas tampoco tienen muchas posibilidades de salvación, porque no quieren cambiar. Saben que están mal. Saben que se están hundiendo en el pecado. Saben que están completamente ciegos, a diferencia de los primeros, que los primeros no se dan cuenta que están ciegos, y estos sí saben que están ciegos, pero no buscan al Salvador, no buscan al gran médico, no buscan que el Señor los toque para abrir sus ojos. No hay ninguna posibilidad de salvación para ellos, a menos que tomen la decisión de ir al Señor para que cambie sus vidas. Y el tercer grupo de personas son todos aquellos que saben que están enfermos y que están necesitando encontrarse con el Señor desesperadamente y que buscan encontrarse con el Señor desesperadamente. Y ojalá todos estemos en este grupo. Porque todos somos pecadores, todos estamos enfermos, todos somos ciegos espirituales y necesitamos que el Señor toque nuestros ojos. Necesitamos que el Señor nos ayude y nos cure. ¿Sabes, mi querido hermano? Cuando Jesús hizo este milagro tan repulsivo, tan repugnante para nuestra cultura, lo único que estaba haciendo era utilizar una costumbre antigua para decirles a quienes lo estaban viendo que Él era el unigénito de Dios, para demostrar su divinidad ante los ojos de quienes estaban con Él en ese momento, para demostrar que Él era el heredero de este mundo, tu Dios y mi Dios. Y también hizo este milagro con esa metodología para darle confianza al ciego. El Señor utiliza metodologías extrañas. Muchas veces utiliza metodologías extrañas. Y Él utilizará para conquistar tu corazón también metodologías extrañas. A veces hasta parecieran sacadas de contexto, pero así es Dios, como en este caso. Déjame contarte una historia. Una historia que fue real, una historia verídica. La historia cuenta una familia que estaba compuesta por los esposos, mamá, papá, 2 hijitos chiquitos y una abuela. Juntos vivían en una casa en algún lugar de este mundo. Eran cristianos y reinaba la paz y la alegría en esa familia. Acudían cada sábado a la iglesia y tenían costumbres muy lindas, y entre las costumbres lindas que tenían era que cuando regresaban de la iglesia, no importa si estaban ellos como familia solamente o habían tenido invitados ese sábado, como muchos de nosotros hacemos, invitamos a personas a comer a nuestra casa los sábados. A pesar de tener la gente lista, siempre había un lugar específico para Jesús en la mesa.
siempre colocaban unos cubiertos y un plato específico vacío para Jesús en la mesa. Era una costumbre que trataban de, con esa costumbre de decir, invitamos a Jesús para que nos acompañe ese día a comer. Es simbólico, pero qué lindo, ¿verdad? Una costumbre muy bonita. Y saben que hacía más lindo todavía esa costumbre porque los niños de la familia tenían el honor de llevar ese plato ese sábado a la mesa y ellos le ponían a su lado el plato de Jesús. Y cada sábado un niño distinto era premiado para que llevara, un niño de la familia era premiado para que llevara el plato y lo colocara a su lado. Y los niños se desesperaban por que llegara la hora del almuerzo, no tanto por la comida, sino más bien por poner el plato sobre la mesa. Yo creo que por la comida también, ¿no? Pero ellos estaban desesperados por poner el plato sobre la mesa ese día y ponerlo a su lado y decirle, este plato vacío es para Jesús. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Qué lindo es invitar a Jesús a nuestra mesa. Pero déjame terminar la historia. Tommy era el hermano mayor. A pesar de ser niño, Tommy contaba con algunas cualidades muy particulares. Era un niño fuerte, con muy buena salud, inteligente, y amaba mucho a su hermano menor. Su hermano menor, llamado Johnny, no había sido privilegiado con los atributos de su hermano. Él era más chiquito, tenía una salud endeble y siempre tenía problemas de salud. Tommy amaba mucho a su hermano. Amaba tanto a su hermano que él era capaz de dar la sangre y la vida por su hermano. Tommy se angustiaba cuando su hermano se enfermaba, y de hecho su hermano se enfermaba mucho y muy seguido. Tommy oraba desesperadamente a Dios y le pedía al Señor que su hermano pudiese recuperarse y pudiese restablecerse bien, porque él lo quería ver como él era, y que podía salir a jugar afuera y correr, y Johnny más de una vez se veía privado de esas cosas. Un día Johnny enfermó muy grave y eso lo destruyó a Tony. Tony siguió orando mucho por su hermano. Desesperadamente le pedía con lágrimas al Señor que Johnny se curara. Sin embargo, la enfermedad fue creciendo, la vida de Johnny se fue apagando al punto de que lamentablemente perdieron a Johnny. Tony se sintió frustrado, Tony se sintió golpeado, Tony se sintió amargado por eso. Y fue creciendo con esa frustración, con esa angustia que pronto se convirtió en odio. Y por supuesto, Tony sintió odio hacia las cosas espirituales, porque él le había pedido tanto a Jesús que él curara a su hermano. Sin embargo, él sintió que Jesús lo había abandonado, que Jesús no respondió sus oraciones. Y así fue creciendo Tony, ¿no? Un día la abuela habían vuelto de la iglesia y la abuela le pidió a Tony que pusiera el plato de Jesús en la mesa. Y Tony dijo con despecho, no, yo no quiero saber nada de eso, eso no existe, no es verdad, no, a mí no me pidan más que yo haga eso. Y no me pongan el plato porque lo rompo. Y ese día Tony no comió. Y la familia se sintió angustiada y preocupada. Pero entendían que lo que estaba pasando en el corazón de Tony era frustración. Y querían ayudarlo. Pero lamentablemente Tony fue creciendo con ese sentimiento. Tony terminó su secundaria, Tony comenzó la universidad, pero siempre demostraba mucho despecho y mucho odio hacia muchas cosas. Se convirtió en un empresario, se casó, pero por ser y por tener ese odio en el corazón siempre tuvo una personalidad implacable, una personalidad agresiva,
y empezó a tener problemas, tanto en el trabajo, con sus jefes, con las personas a su cargo y también en su casa, en su hogar. Acortando la historia, Tony un día tuvo el problema de que casi se queda sin trabajo. Y ese mismo día, al regresar a su casa, se encontró con la sorpresa de que su esposa lo enfrentó y le dijo: Tony, esto no va más. Yo ya no puedo soportar esta situación. Ya no aguanto tu maltrato. Ya no aguanto tus silencios. Ya no aguanto tu despecho. No soy una cosa, soy tu esposa. Y quiero que me respetes. Tony, esto no va más. Yo te pido el divorcio. Ese día había sido catastrófico para Tony. Y encima llegar a su casa y encontrarse con esta situación, no se la esperaba. Pero como era orgulloso y estaba golpeado y ciego por el odio, lejos totalmente de Cristo, Tony dijo: bueno, haz lo que quieres. Aunque en su corazón no era lo que él quería decir. Y cuando su esposa escuchó esas palabras, dijo: está bien, me voy. Y llorando en un mar de lágrimas, tomó sus cosas, subió a su auto y comenzó a irse. En ese mismo momento, Tony se convirtió en un demonio. Comenzó a romper todo lo que estaba en la casa. Empezó a agarrar libros, bibliotecas, cuadros, todo lo que estaba en la casa, en la sala. Empezó a romper todo contra las ventanas, contra la pared. Empezó a sacar esa bronca que tenía acumuladas por años. Entró a la cocina y empezó a romper todo dentro de la cocina. Platos, vasos, jarras, ollas, todo tirado por el piso. Hasta que cuando ya no había más que romper, se sentó en una silla al lado de la mesa de la cocina y empezó a llorar. Y mientras lloraba, comenzó a decir: ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué no respondiste mis oraciones? ¿Por qué dejaste que mi hermano muriera? Le estaba hablando a Jesús. ¿Por qué hiciste todo? ¿Por qué me arruinaste la vida y ahora mi esposa se va? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que sufrir tanto? ¿Por qué? Y entonces, en ese mundo de por qué es que largaba Tony, una voz impresiona su mente y su corazón. Él creyó escuchar que algo le decía con voz suave y calma: Tony, pon un plato para mí sobre tu mesa. Tony no entendió. Miró hacia todos lados y dice: ¿Qué? Y volvió a escuchar la voz apacible y calma, amorosa, que le decía: Tony, pon un plato para mí en tu mesa. Tony comenzó a abrir sus ojos y en ese momento se dio cuenta del desastre que había hecho en su casa. Comenzó a buscar entre las cosas que estaban desparramadas por el piso a ver si se había sobrevivido un plato. Y había uno. Había un plato que se había sanado, se había salvado. Y tomó ese plato y lo puso sobre la mesa. Buscó cubiertos y colocó los cubiertos y también vio una jarra que estaba a un costado. También se había salvado del destrozo, del tornado, del torbellino que pasó por esa casa, y lo puso sobre la mesa. Y allí, mirando ese plato, Tony volvió a llorar y a conversar con Cristo y a abrir su corazón. Mientras tanto, su esposa, que estaba en viaje ya con su auto, sintió la impresión en su mente y en su corazón, y algo le dijo: regresa a tu casa. Regresa ahora a tu casa. Y ella, sin entender qué era esa voz, se detuvo en el camino, giró su auto y regresó a su casa. No sabía por qué y no sabía para qué, pero estaba regresando. Llegó, paró, abrió la puerta del auto, se bajó del auto, fue hasta la puerta de la casa,
No se detuvo a pensar, abrió la puerta, y cuando abrió la puerta vio ese desastre dentro de la casa, como que un tornado había pasado, un huracán, un tsunami había llegado a esa casa, había todo destruido. Y entonces comenzó a gritar el nombre de su esposo. Tony, 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 ¿dónde estás? Tony. Fue gritando y anunciando el nombre de su esposo y entró a la cocina. Y cuando entró a la cocina, vio a su esposo apoyado sobre la mesa, con la cabeza entre los brazos, llorando como un niño desconsoladamente y hablando con alguien que no sabía quién era. Todo destrozado, pero al lado de Tony, un plato, una jarra y cubiertos bien acomodados. ¿Qué es esto?, dijo ella. Y entonces dijo, Tony. Y cuando Tony escuchó la voz de su esposa, levantó la cabeza y al verla, corrió y la abrazó y le dijo, no me dejes, perdóname por todo lo que hice. Yo estaba ciego, yo no veía, yo no me di cuenta que fui culpable de tantas cosas en mi vida. Yo le eché la culpa a Dios, pero Dios hoy me abrió los ojos. Y la esposa le dijo, ¿y ese plato? ¿Y esos cubiertos? ¿Y esa taza? Y él le dijo, es para Jesús. Nunca faltará sobre nuestra mesa un plato para Jesús. Y Tony volvió a la iglesia, pero no volvió solo, fue con su esposa y luego sus hijos, y todos permanecieron en la casa de Dios, porque el Señor abrió los ojos de Tony. Tony estaba ciego por la falta de limpieza de pecado. Tony estaba ciego porque había dejado acumular el odio en su vida. Tony no se daba cuenta que necesitaba al gran médico. Tony no se daba cuenta de que su vida le pertenecía a Dios. A partir de ese momento, nunca faltó un plato sobre la mesa de Tony para Jesús. Mi querido hermano, Dios usa métodos extraños, pero métodos para ganar tu confianza. Dios usa métodos extraños, pero métodos para decirte que Él es tu Dios. Dios usa métodos extraños, pero Dios quiere salvarte. Hoy coloca un plato vacío para Jesús en tu vida y permítele entrar. Que Dios te bendiga, mi querido hermano.